Dios te bendiga. Dios te bendiga rica y abundantemente en el día de hoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, nuestro corazón lo sabe. Para muchos el viernes es un día como de poder decir voy a descansar, voy a tomarme el fin de semana para compartir con la familia, congregarme en la iglesia para un tiempo de descanso. Para otros es bien ocupado el fin de semana, pero bienaventurados aquellos que pueden descansar sábado y domingo y por supuesto congregarse en la casa del Señor. Por supuesto, les anuncio siempre y les digo siempre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no es bueno crear ese hábito, crear esa costumbre, y yo le llamaría mala costumbre para un genuino discípulo de Cristo, para un cristiano, no es bueno no congregarse. Como usted ve allí encima de los stickers que tenemos puestos, 100% corazón, 100% amor y fuego. O sea, ahí está el amor de Dios y ahí está el fuego y el poder del Espíritu Santo para ministrar tu vida en el día de hoy. Así que el Dios nuestro te bendiga con chalón siempre, donde quiera que camine, donde quiera que estés, el shalom de Dios esté sobre ti siempre, ministrando tu vida. Estamos enfrascados en un tema que me apasiona y es perseverando en el pensamiento de Dios. ¿Cómo así, hermano Moisés? Sí, en el pensamiento de Dios, porque Dios piensa, Dios habla y Dios actúa. Recordemos siempre lo que digo, somos lo que pensamos, hablamos como pensamos y actuamos como pensamos. También nuestro Dios tiene un manual de fe y conducta, un patrón de fe y conducta que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios y dejando registrada desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios, porque es completamente la palabra de Dios sin duda. En esa palabra de Dios está registrada muchas historias donde comenzaron bien, terminaron bien, y otras historias comenzaron mal y terminaron peor. Y todas las historias que encontramos en las escrituras y en el Antiguo Testamento y todo lo que encontramos en los evangelios, la historia contada por los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo la vida también de los discípulos que fueron entrenados, preparados para la gran comisión, que hoy también es nuestra gran comisión, de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso también encontramos en las epístolas del apóstol Pablo las grandes enseñanzas en medio de crisis, de apostasía, de doctrinas torcidas, erradas, y allí Pablo todo el tiempo aclarando cuál era la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Por tanto, también encontramos las cartas escritas por Santiago, también Hebreos, también Pedro, también Juan, el apóstol Juan. En conclusión, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y aún discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. Qué poder, qué grandeza es la que tiene nuestro Dios. Por tanto, hoy nos estamos ocupando o continuando ocupados en el tema perseverando
en el pensamiento de Dios. Así que creo que perseverar en el pensamiento de Dios nos garantiza, según el texto de oro de esta enseñanza, lo encontramos en Isaías 23, versículo 6, nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar es no detenerse, perseverar es ser insistente, perseverar es hasta lograrlo. Perseverar significa, aun cuando ya lo he logrado, para mantenerlo, para que permanezca, tengo que seguir perseverando. Hay una promesa que aquel que perseverare hasta el fin será salvo. No es perseverar por una semana, un mes, no es por un año, no es por darme con una piedra en el pecho y decir: tengo 40 años en el ministerio, tengo 40 años en el Señor. Triste que después de 40 años yo no persevere hasta el fin, hasta el último día del rapto de la iglesia o hasta el último día de mi existencia física sobre la faz de la tierra. Así que la perseverancia no es una cualidad personal de nadie, la perseverancia no es una virtud, no, la perseverancia es una actitud. Los que enseñan el positivismo, los que enseñan la confesión positiva, en alguna medida tienen muy claro eso, pero lo que sucede con la confesión positiva o el positivismo, que es una confesión mayormente que no involucra la voluntad. ¿Por qué no involucra la voluntad? Porque casi siempre el positivismo está sobre la base de las emociones, pero la fe que viene de Dios no es positiva. Dios no es positivo, ni Dios piensa positivo, ni la palabra de Dios es positiva. ¿Por qué no lo es? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo no lo veo, pero no dudo un instante en mi corazón de que quien habló la palabra de fe, la palabra de esperanza, las promesas eternas absolutas del Señor salieron por la boca de Dios, para que hoy nosotros, cada versículo de la Biblia se convierte en una semilla de fe que es sembrada. Recordemos siempre lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No el periódico, no las noticias, no, absolutamente. Aun cuando escuche las noticias, aun cuando lea el periódico y sean malas noticias, casi siempre, 99,9% el periódico y la televisión van a dar malas noticias. Pero independientemente de la mala noticia, yo y tú tenemos buenas noticias, porque el evangelio es buenas noticias, buenas nuevas, que a pesar de que el mundo está en bancarrota, a pesar de que el mundo no se recuperará nunca jamás, simplemente la iglesia de Cristo está en esta tierra para hacer la sal, para hacer la luz de este mundo que está en tiniebla. Así que no te apagues, no te apagues, no dejes de ser luz, no dejes de ser sal, no te vuelvas insípido. Tienes que dar sabor a aquel que te rodea, a aquel que está cerca de ti. Por tanto, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el evangelio de Jesucristo. Perseverando en el pensamiento de Dios se necesita primeramente fe. Haber creído
en que Dios creó los cielos y la tierra. Fe para haber creído que Dios envió a Jesucristo a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar. Fe para saber que su muerte fue el medio para salvar, justificar, santificar mi vida ante el Creador. O sea, la fe es el ancla, la fe es la roca, la fe es el escudo que cada creyente tiene para permanecer pensando en lo que Dios piensa. Por tanto, el pensamiento de Dios es pura fe, el pensamiento de Dios es puro poder, el pensamiento de Dios es pura vida y vida en abundancia. Así que al perseverar en el pensamiento de Dios, mis pensamientos son guardados en completa paz. Paz en medio de la tormenta. Cuando todos están turbados, cuando todos están desesperados en un mundo en crisis, en un mundo en oscuridad, la iglesia de Cristo tiene paz. Y alguna vez escuché decir que era una paz espiritual, como algo lejano, como algo que no se siente, como algo que no se vive. No, porque tenemos un gran problema a veces los creyentes. O sea, pensamos como personas libres, pero actuamos como esclavos. ¿Por qué digo esto? Porque es impresionante cómo nos damos con una piedra en el pecho y proclamamos a los cuatro vientos que Dios está en control de todas las cosas. Pero nuestra actitud niega, nuestras palabras niegan lo que estamos proclamando. Si yo proclamo que Dios está en control de todas las cosas, que yo aclaro, yo insisto otra vez, Dios está en control de sus planes, de sus propósitos. La responsabilidad de manejar mi auto es mía, que yo confío que en mi ignorancia, que en mis descuidos, Dios me guarda, Dios me va a guardar en su soberanía y su amor eterno para conmigo, lo creo. Pero el que tiene que prestar atención al tráfico, el que tiene que obedecer las leyes establecidas en el tráfico soy yo. Porque cuando yo viole una de las reglas establecidas en el tráfico, a quien van a multar es a mí. Al que van a meter preso si yo le quito la vida en un accidente a otra persona es a mí. A Dios no lo van a meter preso. A Dios no le van a poner un ticket. Es a mí. Entonces seamos coherentes, seamos prudentes, seamos sensatos. Cuando a veces estamos diciendo esta frase que tiene muy buena intención, Dios está en control de todas las cosas, estamos sin querer, estamos eximiendo al hombre de su responsabilidad frente a Dios, frente a la iglesia, frente al prójimo, frente a la sociedad. Estamos eximiendo al hombre como que el hombre no tiene parte, como que el hombre no tiene ninguna responsabilidad de perseverar en santidad, de perseverar en fe, de perseverar en obediencia. Tengamos cuidado porque es un misterio, un misticismo un poco complicado. Algunos creyentes dicen todo está en control y por supuesto en esa confianza que está un poco dudosa, porque si yo confío que Dios está en control de todas las cosas, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones estarán paralelamente ajustadas a esa expresión. Dios está en control de todas las cosas. Yo prefiero
decir que Dios está en control de sus planes, de sus propósitos. Y cuando yo, Moisés Rojas Cardoso, no me someto a Dios, no me someto a su palabra, no practico la palabra de Dios que creo, predico y enseño, entonces Dios tiene que enseñarme, disciplinarme, corregirme, castigarme, darme 4 palmaditas para que yo reaccione, porque entonces caemos en la contradicción que por qué yo estoy en guerra, que por qué no gano la guerra, que por qué es un desafío que no veo el horizonte. Dios piensa de esta manera. Ese es el tema. Perseverando en el pensamiento de Dios. Perseverando en el pensamiento de Dios. ¿Cómo Dios piensa? Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién tiene que someterse a Dios? ¿Quién tiene que someterse a Dios? Dios está en control de todos sus propósitos eternos para mi vida. Pero si yo no me someto a Dios, yo no veré victoria. Yo no veré el desafío frente a mí con la fe que solo viene del propósito de Dios. Entonces, caemos en una peligrosa rutina donde reafirmamos y recontrafirmamos esta frase. Lo vuelvo a decir, muchas veces pensamos como hombres libres, mujeres libres, muchas veces pensamos como cristianos libres, muchas veces pensamos como discípulos libres, pero mis pensamientos demuestran lo contrario en la acción, en mis palabras y en mis acciones. Si yo digo que soy libre, si yo digo que he sido salvo, si yo digo que he sido redimido, si yo digo que Dios está conmigo, entonces tenemos que por nuestras palabras y nuestras acciones ver el testimonio, tanto nosotros como los que nos rodean, de que Dios está conmigo, que como humanos tenemos debilidades, pero Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no dice tú, porque no es singular, en tus debilidades. Son muchas. Y debilidades no es sinónimo de practicar el pecado. Cuidado. Porque hay oído decir una vez que hasta el pecado coopera para bien. No. El pecado no cooperará para bien nunca. Dice que el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Si yo amo a Dios, le obedezco. Si yo amo a Dios, no practico el pecado. Si yo amo a Dios, entonces toda la guerra que desate Satanás con sus demonios y con sus instrumentos humanos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que desate guerra contra mí, contra mi familia, todo cooperará para bien, para ti, para mí, si yo amo a Dios, si yo me someto a Dios, y sometido a Dios significa obedecerle, practicar sus estatutos, y entonces yo lo estoy resistiendo no por mis fuerzas, no por mis habilidades, no por mis capacidades naturales, yo los estoy resistiendo porque la palabra de Dios en mí es espada, gloria al Señor, de doble filo. Esa palabra es escudo, esa palabra es defensa, esa palabra libera, esa palabra bendice a mi vida y a los que me escuchan, a mi vida y a los que están alrededor mío y me están viendo cómo me conduzco en el Señor. Cuidado, no seamos tan inocentes
en ignorancia. Por tanto, no podemos caer en ese grave peligro. Dios ya lo hizo todo y en Dios todo está en control de sus propósitos eternos para nosotros, sus hijos, para la iglesia. Pero la responsabilidad de pastorear la iglesia es del pastor. La responsabilidad de pastorear e instruir y preparar a los discípulos de Cristo es del pastor y los líderes y la iglesia local. Somos nosotros quien tenemos que actuar ya después de haber conocido la verdad, practicar la verdad. Después de haber conocido la verdad, ejercitar la verdad. Y la verdad nos hace libres. Muchos le ha sucedido que han sido libres, pero a nivel del pensamiento, a nivel del intelecto, y mantienen una fe intelectual. Y esa fe intelectual lo podemos escuchar citando, recitando textos bíblicos de memoria con su capítulo y sus versículos. Pero cuando le escuchamos hablar o cuando nos escuchan hablar, me incluyo, cuando nos ven actuar, dice, se sabe la Biblia, se sabe de memoria muchos textos, pero su vida no es una vida de hombre libre, es una vida de hombre esclavo todavía. Mis pensamientos pueden ser libres a nivel intelectual, pero llevar los pensamientos a la acción demuestra que soy libre, como pienso, como hablo y como actúo. Porque lamentablemente algunos podemos estar pensando, hablando, pero estamos actuando como esclavos. Y es tiempo de que disfrutemos de la libertad en Cristo, no a nivel solo intelectual, no solo a nivel de la información del intelecto, sino libres en la vida, libres en la acción, libres en el caminar. El hecho que te toque padecer, sufrir por causa de Cristo, no quiere decir que no eres libre. El hecho que te toque padecer en un momento determinado una determinada enfermedad física en esta tierra, eso no quiere decir que no eres libre. Aun cuando estás allí, no niegas tu fe. Aun cuando estás en la prueba, no te rindes. Aun cuando estás en el desafío, sigues creyendo, perseverando en el pensamiento de Dios, y por eso tienes paz. No es una paz misteriosa, no es una paz superficial, no, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como estamos metidos en el tema perseverando en el pensamiento de Dios, Isaías 26:3, otra vez lo leo. Tú guardarás en completa paz a aquel o aquella persona cuyo pensamiento de esta persona en ti persevera, no deja de hacerlo, no deja de practicarlo, porque en ti ha confiado. Cuando hemos confiado, es señal de que perseveramos en fe. Cuando hemos confiado, disfrutamos de la paz y somos guardados con esa paz, a pesar de. Entonces, nos queremos ubicar hoy para hablar del tema perseverando en el pensamiento de Dios en algo que ocurre, que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. Esta enseñanza la queremos anclar en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, y también utilizaremos la historia contada por Mateo en cuanto a la parábola del sembrador. ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema?
Y aún seguimos hablando y seguimos predicando de esta hermosa parábola. Porque la sabiduría de Dios es insondable. Es decir, no hay manera de encontrar el fondo, el final. Es profunda. No llegamos a encontrar nunca el fin de esa profundidad. Son eternas, son perfectas. Y dice Lucas capítulo 8, me encanta el relato de Lucas. Igual me encanta el relato de Mateo, el relato de Marcos y el relato de Juan, el discípulo amado. Pero la manera de escribir de Lucas me fascina porque es muy gráfico, tiene muchos detalles. Pero cuando leemos a Mateo o a Marcos o a Juan, igual encontramos detalles porque Dios no hace sección de personas. Dios usa al médico Lucas, pero usó a Pedro el pescador. ¿Qué significa eso? Que el poder y la sabiduría y la revelación de la Escritura no es un patrimonio de la inteligencia más alta intelectualmente hablando. La sabiduría y la revelación de la Escritura está guardada para la iglesia, los hijos de Dios, para todos aquellos que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el acceso, el privilegio, la bendición de que por ser templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos muestra los misterios que en ella están escondidos. Gloria sea al Señor, porque lo que está escondido, lo que es misterio, pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. Ahora, dice el Evangelio según San Lucas, de esta manera. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. No dice del reino de tal o más cual denominación. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, esto es poder de Dios. Poder de Dios. Dice, y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 discípulos con él. Y también allí dice, y algunas mujeres, esto me fascina, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. No veo a Cristo preguntándole al Padre si era la voluntad del Padre que estas mujeres fueran sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Iglesia, tenemos que despertar. Iglesia, esto es poder de Dios y esto es lo que Dios le entregó a la iglesia a través de la vida y ministerio de Cristo y a través de la vida y ministerio de los apóstoles. Este es el fundamento. No hay otro. Y dice, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué clase de equipo? ¿Qué clase de ministerio? ¿Qué clase de poder de Dios? Este es el poder de la iglesia, porque Cristo se fue y se sentó a la diestra del Padre, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó al Consolador. Y la iglesia habla que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Estamos aquí para ejercer, ejecutar, operar los ministerios y los dones constituidos por el Señor, que son 5 ministerios, y los dones del Espíritu que acompañan a estos 5 ministerios,
que son 9 dones del Espíritu Santo. Y hay unos 6 dones que son dones de servicio, dones de liberalidad, dones de gentes que tienen una pasión por hacer algo en el reino de Dios. Es impresionante. Tomo esta escritura de Lucas capítulo 8, el versículo 1 al 3. Gloria al Señor. Aleluya. Lucas capítulo 8. Así que después de ver esta introducción tan poderosa, gloria sea al Señor, yo quiero ir a lo que, cómo describe esta parábola, el escritor, gloria al Señor, de Mateo. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 13, según el Evangelio de Mateo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mira qué clase auditorio. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Me detengo. El tema es perseverando en el pensamiento de Dios. La pregunta es, ¿por qué muchos no damos fruto? Me voy a incluir, no voy a hacer la excepción de la regla. ¿Por qué no tengo abundantes frutos? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué he parado de dar más fruto? ¿Por qué me he detenido? ¿Por qué me he estancado? Bueno, seguimos leyendo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte cayó junto al camino. Y viniendo las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Gloria al Señor, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, Señor, ¿en qué terreno me han convertido? ¿En qué terreno me he convertido? ¿En qué terreno hemos convertido a nuestros hijos? Porque lo que pensamos, hablamos y hacemos tiene que ver con la doctrina, la enseñanza de casa. Tiene que ver con la doctrina y la enseñanza de la escuela. Tiene que ver con la doctrina y la enseñanza de la sociedad, de las amistades, de la convivencia en el trabajo. ¿Qué escucho? ¿Qué practico? ¿Cuál es mi conducta frente a lo que veo y escucho? Presten mucha atención. Así que seguimos leyendo. Y dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cómo si la palabra de Dios no vuelve atrás vacía? ¿Cómo si la palabra de Dios es viva y eficaz? Claro, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Claro, la palabra salva, sí. La palabra restaura, sí. La palabra levanta, sí. Pero la palabra también disciplina, corrige, castiga. También la palabra
También la palabra viene y nos dice, mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Regresa al primer amor, a la pasión constante y continua por tu Dios, por tu Señor, por tu Salvador, por el reino de Dios donde te congregas. Vuelve otra vez al primer amor. Es una actitud, es un desafío. ¿En qué terreno me he convertido? ¿En qué terreno te han convertido tus padres, la sociedad? Pero ya eres adulto, ya no eres un bebé, ya no eres un niño. Ya no sigas culpando más al pastor que estuviste hace años, que para ti te hizo daño. Ya no culpes más a papá y a mamá porque ha hecho B. Ya no culpes a esto, a aquello, a lo otro. Asume tu parte, asume tu responsabilidad. Arrepiéntete de lo que has sentido por el mal que te han hecho. ¿Has sentido odio? ¿Has sentido rencor? ¿Has sentido deseos de venganza? Eso es pecado. Y si es pecado, ofende a Dios. Y si es pecado, hace daño a tu prójimo. Y si es pecado, te hace daño a ti mismo. Entonces, para que ocurra una restauración plena y para que vuelvas a ser un terreno fértil, la tierra tiene que ser tratada. Los que son agricultores sabrán de lo que estoy diciendo. La tierra tiene que ser tratada, tiene que ser abonada, tiene que ser también como en el tiempo de Israel, la tierra se trabajaba 6 años y descansaba 1. Porque la tierra se cansa. Entonces hay que volverla a trabajar para que los nutrientes, para que todas las cosas que emanan de la tierra entre por la raíz y vuelva a ser un árbol frondoso con fruto. Tienes que meterte en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo de Dios para ser tratado como terreno. ¿En qué terreno nos hemos convertido? Tenemos que revisarnos. Dice, pero parte, quizá usted ya es, yo soy de ese grupo. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Yo nací siendo buena tierra. Nadie nace siendo buena tierra. Hello, nadie nace siendo buena tierra. Aprendemos y trabajamos para convertirnos en buena tierra. Y cuando esa buena tierra está lista para sembrar la semilla, entonces inevitablemente, la semilla que es la palabra de Dios más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura y decisiones, los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios que es imparable, indetenible, esa palabra da fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Es inevitable, va a dar fruto. Pero necesitamos de alguna manera detenernos y preguntarnos en qué terreno me he convertido. ¿Seré actualmente un terreno fértil? Que cada vez que voy a la iglesia y me predican el mensaje de Dios a través de nuestros pastores, saludamos al pastor Hervey Eduardo, nuestro pastor de la iglesia de Bradview, 804 de Bradview, está por allí, dice, is watching now. También saludamos a Mujer Checa, is watching now. Saludamos a nuestra querida suegra Josefina Rosel, diciéndonos buenos días. Dios le bendiga a usted también, querida suegra.
Dios le bendiga. Así que la pregunta es, y se impone la pregunta, ¿en qué terreno me he convertido o en qué terreno he dejado que la sociedad, que las ideologías, que el pensamiento del humanismo, que el pensamiento del consumismo de la sociedad me haya arrastrado? Y no importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa cuán poderoso sea el mensaje predicado por nuestros pastores, cuando la semilla se siembra, cuando el mensaje se predica, no está cayendo en buena tierra. ¿Seré yo buena tierra? Si has trabajado junto con Dios y al Espíritu Santo en obediencia, en fe y amor incondicional. Si eso ha sucedido, hay garantía 100% de que serás un árbol frondoso y con muchos frutos. Determinantemente eso está garantizado. No es que no necesitemos un pastor, no es que no necesitamos un maestro, pero cuando en lo individual y lo personal crecemos y nos convertimos en un buen terreno para recibir la semilla, palabra de Dios predicada por nuestros pastores, al pastor de la iglesia se le hará muchísimo más fácil pastorear el rebaño del Señor, pastorear nuestras vidas. E inevitablemente nos vamos a involucrar en el propósito y la visión de Dios que tiene el hombre de Dios en nuestras congregaciones. Por tanto, el propósito es este, pero esa semilla o parte de esa semilla que el sembrador salió a sembrar, cayó en buena tierra. No nos demos con una piedra en el pecho y digamos yo soy buena tierra. Para ser buena tierra hay que permitir que el Espíritu de Dios a través de su palabra y nosotros poniendo nuestra fe, confianza en su palabra que tiene poder para cambiarnos, para transformarnos, entonces el Espíritu Santo nos convertirá en buena tierra. Y daremos fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Y dice que la semilla que fue puesta allí, en la buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Señor, ¿por qué no estoy dando fruto? Señor, ¿por qué no tengo frutos? Hay que preguntarse. Y Dios nos responde, porque no estás sometido a mi palabra, porque la conoces, la sabes, pero te puedo señalar que es el pecado de omisión. Sabemos lo que tenemos que hacer y conscientemente, voluntariamente rechazamos a la voz de nuestra conciencia y más allá a la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y eso es peligroso, porque es un arma poderosa en las manos del enemigo. Y le estamos entregando terreno, le estamos entregando espacio. Dios piensa de esta manera. No deis lugar al diablo. No. A él no hay que dárselo. Él se lo roba. Él es ladrón. Él hará todo lo posible y lo imposible por robar espacio en tu vida y en tu mente, en tu corazón. Él lo hará. Pero si te sometes, si nos sometemos a Dios, sometido a Dios, tenemos todas las armas
que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales, resistiremos y huirá de nosotros. Huirá como un cobarde, como un rebelde, como alguien que actuó en rebelión en cuanto al Dios de los cielos y la tierra. Huirá. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué estaba Dios con Moisés? Porque Moisés caminaba con Dios. ¿Por qué estaba Dios con Josué? Porque Josué caminaba con Dios. ¿Por qué Enoc fue llevado? Porque caminaba con Dios. Y porque él tuvo testimonio de que había agradado a Dios. Dejémonos de excusa, de pretexto. No hay más de Dios en nosotros. No hay más fruto de Dios en nuestras vidas. Por la simple razón de que no nos sometemos a Dios. Y cuando no estamos sometidos a Dios, nos quedamos desarmados al punto del enemigo ganar batallas y al punto de algunos de ser derrotados. Estoy usando para el enclave de esta enseñanza, perseverando en el pensamiento de Dios, o traducido, perseverando como Dios piensa. Esta parábola preciosa de la parábola del sembrador. Pero yo quisiera seguir hablando de este tema, pero miren qué precioso es esto. El Señor habló de este tema, pero me llama la atención cómo tan lleno de sabiduría del Espíritu Santo el escritor Mateo dice, propósito de las parábolas. O sea, no solo que esta parábola era una hermosa historia contada por Jesús. Dice, entonces acercándose los discípulos, Mateo capítulo, déjeme revisar. Ok, Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, los que estaban en la coinonía con él. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Usted no se ha quedado allí en un momento dado? ¿Usted no ha pensado esta pregunta? ¿Por qué les hablas por parábolas? Es maravilloso, poderoso. Hay una pregunta que ellos están haciendo para la gente que no son discípulos, que están fuera o que son creyentes, pero que no son discípulos. Sí, porque hay una diferencia entre creyente y discípulo. Usted podrá ser creyente y no discípulo, pero es imposible que un discípulo genuino no sea un creyente ferviente en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué les habla por parábolas? Y le responde a ellos. Y le respondió. Y les dijo, porque a vosotros, a ti, a mí, a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, lo que está escondido para el mundo, lo que está escondido para los impíos, lo que está escondido para los inconversos, lo que está escondido para los creyentes no nacidos de nuevo. Pastor, ¿cómo? Sí hay creyentes, pero su vida me dice que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado.
no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y la semilla, la palabra, el Espíritu Santo de Dios está en él y si no le deja pecar. Pero Juan dice, si alguno de vosotros hubierais pecado, tenemos para con Dios a Jesús como abogado sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace el abogado? Muestra su sacrificio, muestra sus huellas, muestra su dolor que padeció en lugar nuestro, porque Cristo a la diestra del Padre, ahora para ti, para mí como iglesia, es nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra redención ante el Padre. Por eso la Biblia nos dice que Dios nos amó en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el Padre Celestial. Y dice que este misterio es un privilegio y una bendición para nosotros, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A los impíos, a los inconversos, a los creyentes no nacidos de nuevo, a los religiosos sin práctica de su teología. Porque cualquiera que tiene, esto me interesa, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Quién? Se está refiriendo a ti, a mí. Tenemos la vida eterna, tenemos salvación, tenemos ministerio, tenemos los dones, tenemos vida y vida en abundancia. Al que tiene, tú y yo, la iglesia, se le dará más. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. ¿Qué se le será quitado? La vida física. ¿Qué se le será quitado? La salvación, la vida espiritual. O sea, que llegarán al punto de, si no a tiempo no se arrepienten y vuelven su mirada a Dios, también habrá una condenación eterna sin Cristo, por siempre, lejos, eternamente en dolor y sufrimiento y tormento, para siempre. Entonces, me llama la atención que en el versículo 13 dice la Escritura, por eso les hablo por parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es el propósito de una parábola? Una parábola es una historia contada para enseñar o ejemplificar o comparar una verdad espiritual aplicada al mundo natural, al mundo físico. Eso es una parábola. Y el propósito de las parábolas, dice el Señor, de manera, o sea, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto tenemos que detenernos. Saludo a Héctor Rosell, primo. Dice, it's watching now. Saludo, bendiciones a ti, a la familia, a tu vida ministerial. Gloria al Señor. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Qué se les será quitado? Aún lo que no tienen, aún lo poco que tienen, se les será quitado. Porque viendo no ven. Mi pregunta es, ¿vieron
a la vida y ministerio de Cristo. Prodigios y señales. Infinidades de milagros, dentro de ellos la resurrección de Lázaro, la resurrección de otros muertos. Milagro tras milagro. Dice, viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. O sea, no prestan atención. Hay dos condiciones espirituales graves en la vida de alguien que se ha convertido en un mal terreno. En esencia, dejó de ser un terreno. Porque están los junto al camino, están los que la semilla cayó sobre la piedra, los que cayeron sobre los espinos. Entonces, la pregunta se impone de nuevo: ¿en qué terreno me he convertido? ¿Y por qué no estoy dando fruto cuando leo la Biblia, predico la Biblia, enseño la Biblia, me enseñan la Biblia? ¿Por qué no hay fruto? El propósito de la parábola, hay dos condiciones espirituales acá. Hay una ceguera espiritual que, aunque vemos con los ojos físicos los milagros, las señales, los prodigios, aunque lo vemos, no vemos. O sea, hay una ceguera espiritual. Y oyendo no oyen. Ellos oían el mensaje de Jesús, ellos oían el testimonio de los que el Señor sanaba y hacía milagros y prodigios, pero oyendo no oían. Y como se es ciego espiritualmente y se es sordo espiritualmente, no hay manera de que alguien entienda el mensaje del sembrador, el mensaje del predicador, el mensaje del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, de los pastores y maestros. No lo entienden, porque se han convertido en un terreno infértil. No importa cuántas semillas lancemos a ciertos y determinados terrenos, no darán fruto. No darán fruto. El convertirse en un terreno fértil es una actitud. Es una acción de fe, de obediencia y de amor incondicional a quien nos amó primero. Y dice el Señor, ya no viendo, no ven, oyendo no oyen, por tanto no pueden entender. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Hoy me voy a extender un poco porque me interesa terminar esta reflexión. Y porque por respeto a mis hermanos que están conectados. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Escucha lo que dijo. De oídos oiréis y no entenderéis. De oído natural, de oído físico oiréis, pero no entenderéis. Y viendo veréis con vuestros ojos naturales, pero como no pueden ver lo espiritual, no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso es con los israelitas. Eso es con el pueblo de Israel. No es conmigo. Eso no me toca a mí. De oídos oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón mío, el corazón suyo, el corazón de algunos o de muchos se ha engrosado. Y con los oídos
oyen pesadamente. ¿A dónde nos lleva estas dos enfermedades, la ceguera espiritual y la sordera espiritual? ¿A dónde nos lleva? Dice, y han cerrado sus ojos. ¿Cuáles? ¿Físico? Sí. Y no, porque está hablando de ojos espirituales. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Se han cerrado aún los oídos y los ojos naturales. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Hay terrenos, hay creyentes que son terrenos que no se convertirán, porque creer y convertirse no es lo mismo. Puedo creer y no convertirme. Puedo creer y actuar y decir, me convierto. Hago un giro de 180 grados y cambio el rumbo hacia el reino de Dios y cambio el rumbo hacia mi relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo y con la iglesia, el cuerpo de Cristo. No se convertirán. Así que no estoy desalentando al sembrador, no estoy desalentando al predicador. Nuestra responsabilidad es hacer lo que hizo el sembrador. Salimos a sembrar. El pastor de la iglesia cada domingo viene a sembrar. El evangelista en las campañas sale a sembrar. Pero tenemos que hablarle a la gente que la semilla será sembrada, pero la semilla dará el fruto solamente si el terreno es buen terreno, si el terreno es fértil. ¿Qué es un buen terreno? Número uno, ha creído por la fe todo lo que Dios dice. Número dos, practica por la fe todo lo que Dios dice. Número tres, ama a Dios con toda su fuerza, su mente, su corazón y su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Esa es la única manera o forma o evidencia testimonial de que alguien es un buen terreno. Un buen terreno. Quiero leer el versículo 16 y 17 porque la otra parte de esta historia, de este mensaje, será el próximo viernes. Pero bienaventurados vuestros ojos, el tuyo, Mabel Delgado, el tuyo, mi primo Héctor Rosel, todos los que se han conectado, todos los que van a ver después. Si de verdad eres buena tierra y con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te has convertido en buena tierra, entonces dice, pero bienaventurados vuestros ojos espirituales porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En otras palabras, hay un montón de evidencia, de testimonios frente a los inconversos, frente a los impíos, frente a los creyentes no nacidos de nuevo. Pero tienen que
permitirle y trabajar en obediencia junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Dios, a través de su palabra y el consolador del Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, nos convierta en buena tierra.